En esta cuarta fase, que quiere decir, sannyasa quiere decir la persona que es, como digamos, un monje, una persona retirada, en la que ya cede completamente a sus actividades sociales y se está despidiendo del mundo, ya es más mayor, está a lo mejor entrando ya, la etapa de vanaprastha puede durar casi otros 20 años, 25 años, es una etapa larga de preparación para crear esas capacidades de estar solo, de la soledad, de disfrutar de la soledad, de disfrutar del tiempo libre y de aprender más sobre el conocimiento espiritual. Esta etapa que dura casi 20, 25 años, desde los 55, de los 50 hasta los 75, la última fase a partir ya de los 70, 75, hasta lo que dure la persona, es una fase en la que ya hay más deterioro físico, mental y las capacidades físicas van disminuyendo, con lo cual pues ya no tenemos las mismas capacidades de antes, físicas, ya no, a lo mejor levantarse de la silla y andar es un proyecto, es decir, que esas capacidades de deterioro uno las tiene que tener en cuenta y iniciar esas fases antes, porque en esa etapa la capacidad intelectual ya no es tan brillante, a no ser que uno haya mantenido la capacidad intelectual ejercitándola, esa capacidad intelectual va a declinar y esa capacidad ya no va a estar ahí. Por lo tanto, no va a ser una fase en la que ya aprendamos mucho, sino va a ser una fase más bien de disfrute del conocimiento, de disfrute de lo que ya hemos hecho anteriormente y tenemos asimilados en nosotros. Es una fase en la que, digamos, si la comparamos como del gusano, en las fases del gusano y la mariposa, ¿verdad? Primero hay un huevo, que se corresponde con esta etapa de que uno está creciendo. Después del huevo nace el gusano y este gusano empieza a ser muy activo, empieza a devorar todo lo que come las hojas y luego se vuelve a hacer una larva y está en una etapa como de pensionista y por último, en la última etapa, florece como mariposa y ya vuela, ¿no? Vuela y tiene ese esplendor que tiene con las alas, con esos colores que tiene. Esta etapa de sannyasa, de la última etapa, la etapa de renuncia, de retirada de la vida, de despedirse de la vida, se puede comparar con esa fase de la mariposa, en la que ya disfruta de ese conocimiento que tiene y se va despidiendo del mundo. Y ahí en esa etapa, obviamente, ya la reducción de los karmas, de las acciones, de las actividades es mucho mayor. La persona obviamente ya no le gusta tener tanta actividad social, ya la ha reducido en la etapa de pensionista mucho. En esta última etapa quiere estar más solo todavía, no quiere juntarse con la gente que no le gusta, no tiene ninguna intención, no debe nada a nadie, no quiere ya cosas ni siquiera para él, incluso la familia a veces dirige sus asuntos. En esa etapa vive una vida más retirada y hay que permitírselo. Uno no puede, los que están alrededor, decirle, se pasa mucho tiempo solo, te debería salir más. Eso no tiene sentido para una persona mayor. Es necesario dejarles y dejar que vivan bien esa última etapa, si se han preparado, si tienen esa madurez personal que han ido cultivando en las fases anteriores. Y generalmente también aquí en la India, por ejemplo, esta etapa de sannyasa es una etapa en la que algunas personas se van al ashram, se van al monasterio, digamos, y aumentan su tiempo de disciplina espiritual, si ya todavía tienen fuerzas y escuchan más Vedanta, meditan más, la mayor parte del tiempo debería estar indicado a la contemplación espiritual. Es una fase ya de despedida, ¿verdad? Y estas personas viven ya a lo mejor en el ashram, en la India lo vemos, la última fase, viven en el ashram y puede que mueran ahí en el ashram también. Esta etapa aquí de retirada quizá no la tenemos tan presente. En la India es una etapa que se reserva, que uno puede tomar y que se despide incluso de su mujer y de su familia y se va a vivir a un sitio retirado, con el permiso de la mujer, si es posible, ¿no? O al revés, el permiso de la mujer con respecto del hombre igualmente.
Y esas son las 4 etapas, con estos nombres que le hemos puesto y dentro de esta cultura védica. Aunque no nos fijemos en esta cultura védica, lo que sí que vemos es que uno va a pasar por esas 4 etapas, ¿verdad? Y dependiendo de cómo vaya haciendo esas etapas, al final de la vida y cuando está haciendo esas etapas, pues va a tener un crecimiento espiritual asociado a las sadhanas espirituales que están asociadas a cada fase. En la primera etapa hay una fase de inculcación de valores. En la segunda etapa, básicamente la sadhana espiritual es karma yoga. Karma yoga. Karma yoga todavía no hemos visto qué significa. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Karma yoga es una vida en la que uno es un cabeza de familia, vive sus responsabilidades, hace sus roles que le corresponde con una actitud adecuada, hace su deber, hace lo que le corresponde hacer con sus roles y de hacer lo que le corresponde hacer en sus roles y de hacerlos bien, de hacerlos adecuadamente, surge una madurez emocional, surge una madurez como persona que va a ser fundamental para la etapa siguiente, que va a ser la etapa de jubilado. En la etapa de jubilado, el sadhana espiritual más potente o en el que más va a tener la persona va a estar relacionado con Upasana Yoga, otro término que vamos a ver en las siguientes clases. Upasana Yoga hace referencia a la meditación, a tener más tiempo para meditar, para reflexionar, para escuchar Vedanta. En la etapa de Karma Yoga apenas tenemos tiempo de hacer estas cosas. Si tenemos una vida muy activa y estamos criando niños, no hay tanto tiempo para meditar, no hay tanto tiempo para hacer asana, pranayama, no hay tanto tiempo para escuchar. Casi escuchar es lo último. El otro día pasaba una alumna y estábamos dando una clase de Vedanta y los de la clase de asana venían después y me dijo, ¿eso que hacéis de sentaros y escuchar el Vedanta qué es? Porque lo veo como para gente que tiene mucho tiempo, ¿no? Gente que está así como que es un poco un lujo exótico. Esa es la mentalidad del karma de la persona que está en la etapa familiar. No tiene tiempo de escuchar, tiene muchas preocupaciones, tiene que ganar dinero, tiene estas cosas, tiene mucha actividad. Y por lo tanto, escuchar Vedanta para muchas personas es un suplicio. No se pueden sentar a escuchar porque es una actividad que no es prioritaria. Es entonces, si no se ha hecho en esa etapa de Karma Yoga, porque en la etapa de Karma Yoga la prioridad va a ser el karma, como su nombre indica. El karma, la actividad, pero convirtiéndola en yoga. Y veremos qué significa eso. Es decir, que todas las actividades que hacemos, cuidar a los hijos, trabajar, el matrimonio, se va a hacer yoga, no va a ser una actividad secular, sino que se va a hacer una actividad que me purifica y que me califica para los valores espirituales. Cuando llegamos a la etapa de jubilados, de Vanaprastha, si no hemos tenido tiempo, ahora hay más tiempo y esa actividad de escuchar el Vedanta, de meditar, de reflexionar, de pasar más tiempo solo, se puede hacer y es un tiempo en el que se incrementa por lo general, a no ser que tengamos ganas todavía de seguir en la etapa de seguir con mucha actividad y de manera frenética. Si uno quiere seguir con 70 años con esa actividad frenética, pues sigue en esa etapa de los mismos deseos, no quiere llegar a un conocimiento mayor de él, no quiere estar en paz con él. Bien, pues es algo opcional que uno ha de ver qué es lo que realmente quiere. Y en la última etapa, la mayor parte del tiempo ya es escuchar Vedanta, meditación, porque ahí ya la persona está muy sola o está en un ashram y está viviendo eso y es la última etapa, es la etapa en la que la actividad espiritual se incrementa, ¿verdad? Pues esas son las 4 etapas asociadas a diferentes sadhanas espirituales que van a traer diferentes resultados y va a ser un proceso continuo con diferentes sadhanas espirituales para la madurez espiritual y para llegar al autoconocimiento. En la próxima clase vamos a ver la clasificación, en vez de por etapas, por tipos de trabajo. Lo que vamos a hacer en esas diferentes etapas, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestros talentos, de nuestros talentos,
cómo vamos a contribuir a la sociedad y cómo deberíamos elegir nuestro trabajo, nuestra contribución hacia los demás en la forma de trabajo. Es el que vamos a ver en la siguiente clase, veremos la mitad y continuaremos con Karma Yoga, Upasana Yoga y Jnana Yoga. Esas tres van a ser las últimas clases que van a hablar en general del yoga. Lo voy a dejar aquí porque estoy un poquito mal de la garganta y me está costando bastante hablar. Así que dejamos aquí lo que es la exposición y damos paso a las preguntas que tengáis. Sí. ¿Qué tal, profesor? Pues primero que todo, darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho a pesar de compartirnos en este momento. De corazón le agradezco mucho esta clase. Solo una pequeña duda, profesor. Hay veces que en la vida de ciertas personas no siguen esa secuencia o ese orden de las etapas de la vida que usted nos acaba de explicar claramente. ¿Qué pasa con las personas que nunca logran hacer una familia o que algunas personas de hecho toman una vida espiritual sin haber formado una familia? De alguna manera toman sannyasa sin haber pasado por ese proceso o por ese orden de las etapas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Es adecuado o cómo lo ve usted, doctor? Esa es mi duda. Vale, voy a cortar el audio para que no haya Bien. Ese es un orden en el que aparece la manera general, pero luego obviamente hay excepciones. De hecho, lo normal es que la mayoría de nosotros no tengamos una educación de valores completa en la primera etapa y aprendamos en la segunda etapa, es decir, que haya un pequeño desfase. Esta etapa de familiar, uno sigue aprendiendo porque quizá la primera etapa no la completó, no hay problema, uno la sigue completando ahí. Hay una etapa que es la que has mencionado de sannyasa, a la que uno se puede acoger en cualquier momento. Es decir, que la etapa de monje, uno se puede acoger si no se ha casado y su tendencia natural y su madurez emocional y personal es muy alta y realmente quiere optar por esa vía. Sería la vía de una monja, de un monje, de una persona que solo está interesado en conocer sobre Dios, sobre el autoconocimiento. Esa vía está abierta y puede tomarse en cualquiera de los momentos. Entonces, lo que pasa es que esa vía ha de ser consultada con el maestro de cada uno, porque puede haber una tentación a que una persona joven intente escaparse y hacer una especie de espiritualidad como escapismo para librarse de las responsabilidades y para lidiar con sus propios problemas, algo que es muy común, por otro lado, sobre todo en la espiritualidad oriental moderna, que en vez de ver, por ejemplo, la familia como algo positivo, se ve como algo negativo y uno intenta escaparse de la familia. Entonces uno tiene que realmente discernir sobre eso profundamente y contar con la ayuda de alguien que le pueda ayudar, porque si no lo que pasa es que uno se va, por ejemplo, a un ashram de la India pensando que va a ser la solución a sus problemas y luego se encuentra que cuando llega a la India, al ashram, pues tiene más problemas que los que tenía en su casa, porque los problemas que tenía en su casa con su madre, con su padre, con sus hermanos, los vuelve a tener con los que están en el ashram. Los problemas que tenemos con los padres desde el inicio en la infancia, luego los replicamos con los demás. Aparecen las personas que tienen que aparecer con unas circunstancias y características similares y esos mismos problemas los volvemos a revivir con otros. Es decir, que los problemas están en la cabeza de uno, no porque uno se vaya al Himalaya o se vaya al ashram que uno desea ir en la India, se van a acabar sus problemas. Un ashram, cuando uno vive un tiempo largo ahí, se puede convertir en un Big Brother, en un gran hermano, porque ahí uno no tiene confort, va a vivir en una habitación pequeñita, a lo mejor tiene una ducha compartida, tiene que convivir con mucha gente al mismo tiempo. Ahí se van a acentuar los problemas, con lo cual
igual que si uno se va a una caverna, también está esta idea de irse a meditar a una caverna, a los Himalaya. Si uno se va a meditar a una cueva, por muy loco que parezca, en varios días se va a dar cuenta del error, si esa persona no está preparada, porque va a hablar con las paredes solo. Enseguida va a querer irse a la ciudad más cercana a hablar con alguien o a buscar todavía sus deseos. Si esa persona no es madura y tiene, por ejemplo, deseos de riqueza o de formar una familia y se mete a monje, eso no va a funcionar porque no tiene esa madurez, tiene esos deseos todavía ahí y los tiene que procesar, y para eso está una vida familiar, una vida en la que pueda manifestar todos esos ámbitos, todos esos deseos y todas esas ambiciones. Entonces lo normal es que la persona forme una familia. Si no forma una familia y se queda soltero, pues no es ningún mal, no es ningún mal, es otra opción, es otra opción. Quizá tiene menos posibilidad o menos capacidad de crecimiento porque en la convivencia con otros, sobre todo con la mujer, con los hijos, con el marido, con los hijos, uno tiene que convivir, y el roce hace el cariño, como dicen aquí en España, y ese cariño y ese roce es a base de convivir juntos, de quitar las asperezas de las esquinas, y eso es a base de la convivencia y no de otra manera. Entonces ahí hay un crecimiento más acelerado que si no se tiene. Si uno vive solo y no convive con otros o no tiene un proyecto de vida con otros, esa etapa, esa parte se la pierde, no la gana. O sea que en realidad el matrimonio y la familia son ámbitos que cuando están vistos para el crecimiento y miran hacia un fin común e incluyen a Dios y a la espiritualidad dentro de la familia, son esferas de crecimiento y no esferas de presión o esferas de represión, como algunos dicen, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta en el Q&A? ¿Ayuda el yoga a evitar el deterioro mental y físico propios de la última etapa? Evidentemente, y mucho, y mucho. Y se ve claramente en la gente que es más mayor y lleva practicando asanas, pranayama, meditación. Esto ayuda mucho. Pero aunque ayuda mucho, no es el fin en sí mismo. A veces parece que la tendencia de hacer deportes, la tendencia de hacer fitness, es retardar la juventud. Y esto es uno de los grandes mitos de la modernidad, que siempre queramos ser jóvenes. Y lo vemos en el estilo de vida de las personas mayores. Visten como jóvenes y no como personas mayores, quieren ser jóvenes, quieren borrarse las arrugas de la cara y se hacen cirugías estéticas, quieren seguir siendo jóvenes. Y eso es imposible, no se puede ser joven eternamente. Las arrugas y las canas y todo eso que sale es lo natural. Y uno no tiene por qué estar mal con ser viejo. Ser viejo no es intrínsecamente malo. Ser viejo lleva también una sabiduría, un saber estar, una experiencia que no tiene el joven ni mucho menos. Con lo cual hay una devaluación de la vejez, algo patético que es de la sociedad actual, que solo mira por la juventud. Entonces hay que tener en cuenta que el yoga no es para mantenerse joven, el yoga es para la madurez de la persona y para que lleguen esas etapas y uno tenga las cosas claras. Así que en eso habrá que tener cuidado de no hacer esas disciplinas con esa finalidad en mente, aunque ayudará mucho a retardarlo y podamos estar mejor, más en forma, más alerta si hemos llevado una vida de karma yoga. Si no se respetan las etapas por circunstancias, no tienes familia y un trabajo muy diferente, parecería un problema. Bueno, eso ya lo he contestado a Ulises. Es decir, que no hay nada que sea aleatorio. Si no ha tenido familia, no es una circunstancia aleatoria. Es una opción. Es una opción que uno puede optar o no puede optar. Y uno puede a lo mejor no tener una familia y tener un trabajo muy comprometido de convivencia y de ayuda y de contribución a los demás. Conozco personas que no tienen hijos y tienen una vida de contribución enorme y es como si tuviesen, por ejemplo, si son profesores de yoga y no tienen hijos, tienen muchos hijos como alumnos que les dan mucho, que están entregados. O sea que hay también una
una forma de contribución para los que no tienen esa familia. No es imprescindible la familia. A veces la familia, si uno la ve negativa, también puede ser un problema. Y ver a la familia como un problema, y la familia se convierte en una forma destructiva. Una forma en la que el marido está criticando a la mujer todo el rato, la mujer le critica al marido, y se forma una especie de dinámica en la que llega a la vejez y los dos se odian, no pueden estar de forma armoniosa. En esa forma la familia es un problema, porque no tiene la forma de ver que un núcleo familiar es una forma de crecimiento cuando los dos tienen un interés en mejorar y tienen un interés puesto en un mismo sitio y miran a un mismo sitio, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener esa intención de ver esa familia como algo positivo. El crecimiento emocional en un matrimonio a lo largo de los años puede ser divergente. De acuerdo al Vedanta, es mejor persistir en el matrimonio aun si esa divergencia te hace sentir que ya no quieres sostenerlo. Bueno, Vedanta, como sabéis, en realidad no habla de esto. Vedanta habla del autoconocimiento. Hoy estamos hablando de la doctrina social de los Vedas. Es decir, que el Vedanta no opina de esto. Vedanta es autoconocimiento. Esto es lo que está asociado a la cultura védica. Y la cultura védica, como el yoga y la ayurveda, todo esto tiene en común estas partes del Veda. Entonces, en cuanto a la pregunta, en teoría uno debería de continuar, porque ese continuar, si se hace con la actitud adecuada, es fuente de crecimiento. De hecho, lo más fácil hoy en día es no continuar, porque cada uno quiere ir por su cuenta. Lo más fácil que nos ponen hoy es abandonar, es no seguir. Ahora, otra cosa diferente es que uno esté ahí y no vea nada más que sufrimiento y haya problemas graves entre la pareja, incluso violencia, incluso maltrato, insultos. Ahí entonces no tiene sentido seguir. Cuando una de las dos personas es destructivo, es negativo, no aporta nada, sino que además te hunde y te tira hacia abajo. Entonces ahí hay que realmente plantearse si merece la pena o no merece la pena. Pero aún así habría que tener bastante paciencia y tener mucho diálogo. También sucede que en la etapa de pensionista, en la etapa de jubilado, de vanaprasta, muchos hombres y mujeres se divorcian porque los dos tienen más tiempo y tienen que convivir juntos. En la etapa de familiar, los dos trabajan o uno de los dos trabaja. El hombre, si es el que trabajaba, viene a casa y ahora tiene todo el tiempo del mundo en casa y tiene que convivir con la señora. Y la señora no la aguanta porque los hombres no tienen actividades, se vuelven muy pesados. Y entonces esa relación ahora cambia, ¿verdad? Y entonces resulta que la relación que tenían antes de verse un 15% y el 75% están trabajando cambia. Y esa relación que fue construida en una relación de emergencia, ahora se tienen que ver todo el rato. Y ahí también hay muchas separaciones. Entonces uno tiene que ver ahí cuál es su situación y ver. Pero por lo general el Veda recomienda que los dos quieran apuntar hacia una misma dirección y quieran crecer. Y si uno de los dos no quiere, pues el otro tiene que rezar por él, porque no puede cambiarle. Lo único que queda es rezar y recibir esa ayuda. El amor a veces es opcional, no ha sido correspondido aunque tú quisieras tener una familia. Me surge la pregunta, ¿la doctrina social de los Vedas entonces en el siglo XXI evolucionar? Esta doctrina social de los Vedas se basa en un modelo que permite a la gente pasar por diferentes etapas y en todas ellas crecer. No es un modelo rígido, ni es un modelo que se deba de aplicar hoy, pero nos da como un mapa de qué es lo que corresponde a cada etapa. De momento hemos hablado de las etapas, ¿verdad? Y si el amor no es correspondido,
la base de la familia no es necesariamente un amor tipo romántico, porque claro, tenemos a veces ideas de qué es el amor y qué supone el amor. Quizá también haya un malentendimiento de qué significa el amor y basemos nuestras expectativas en estar enamorado, que tiene otra connotación diferente, o que me guste a alguien. Gustar te va a gustar un tiempo, no te va a gustar siempre. Entonces, hay ideas también que deberíamos revisar sobre qué significa una pareja, qué significa el amor, qué significa, qué sostiene a una pareja, cómo se ve la familia, si se ve de una manera solo como de cuestiones económicas o de cuestiones de placer. Todo esto lleva una revisión de muchos temas que estamos tratando de ver aquí, pero que por tiempo pues algunos no veremos, ¿no? El amor es una aceptación del otro, una aceptación incondicional, y lo vemos en la madre con los hijos. La madre tiene un amor casi incondicional sobre los hijos. Y amar a alguien es aceptarle como es y no querer cambiarle para que se adapte a lo que uno cree que tiene que ser. Ese es un problema fundamental. Y por eso, cuanto más libertad damos a los demás para que sean como ellos son, dándoles su espacio, más libertad tenemos nosotros. Cuanto más tiempo dedicamos a controlar a los demás, a manipular a los demás para que sean como nosotros queremos que sean, más tiempo perdemos, más dolor de cabeza, más tensión, más frustración, peor. Entonces hay una tendencia a querer controlar a los demás, increíble. Y esa tendencia ha de ser eliminada. Por eso estamos examinando qué es la felicidad. ¿Qué ideas tenemos sobre la felicidad? Creemos que la felicidad es que el mundo se adapte a nosotros, que los demás se adapten a lo que creemos que deben ser los otros. Esa tentativa, ese proyecto de felicidad va a fracasar. Va a fracasar porque no es realista. No es realista. Entonces el amor es permitir que la persona sea como es. Y si hay algo que no me gusta de esa persona, lo puedo decir, lo puedo hablar, puedo rezar por él, pero no voy a cambiarle porque yo quiera. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente, que tenemos un ideal y ese ideal se tiene que adaptar a esa persona. El hombre tiene un ideal de mujer que fue probablemente su madre y la mujer con la que está casado tiene que parecerse a su madre. ¡Ja! ¡Qué bien! La mujer no se parece en nada a su madre y se encuentra con un hombre que quiere tener una segunda madre. Imposible, no funciona así. Y entonces no nos damos cuenta de eso y queremos seguir cambiando y adaptando a las personas a nuestros gustos. Y con los hijos lo mismo. Queremos que los hijos sean como nos gustaría que fuesen según nuestro ideal. Y los hijos tienen sus deseos y tienen sus ambiciones y tienen sus propósitos. Y no podemos modificarles como queramos que sean ellos. Es una fuente de frustración, la principal fuente de frustración en nuestras vidas, que estamos además involucrados todo el rato en intentar cambiar a los otros. Primero te digo, I love you. Los americanos dicen, I love you. Y después de un tiempo dicen, I allow you. Allow you. Te doy el espacio. Te quiero y luego te doy el espacio para que te vayas. I allow you. ¿Qué es el Jnana Yoga? Ha dicho Alan. Sí, eso es lo que vamos a ver en las 3 siguientes clases. Vamos a ver qué es Karma Yoga, que se aplica en la fase de familia, en la fase que tenemos actividad. No hace falta que sea una familia, sino en la fase de los 20 y pico hasta los 50 y pico, en la fase en la que uno tiene actividad. Eso va a ser Karma Yoga. Después, la fase de jubilación, hay más Upasana Yoga. Y la fase de última se corresponde con Jnana Yoga. Jnana quiere decir conocimiento, es decir, Vedanta. Jnana Yoga es Vedanta. Vedanta normalmente lo estudian las personas que tienen mucho más tiempo. Los que estáis estudiando Vedanta, es una gran bendición que con la edad que tengáis empecéis a estudiar Vedanta, porque es el autoconocimiento, es lo más elevado en la tradición védica. Entonces, si uno empieza a estudiar Vedanta, aunque sea a dosis, con cuentagotas, una clase a la semana, eso ya es una gran gracia, es una gran bendición, porque cuando llegue a la fase de jubilación, tendré cosas asimiladas y viviré mejor mi fase de jubilación y viviré mejor la muerte y no me creeré
que soy el cuerpo y voy a morir, no sufriré tanto. Entonces, esa fase de asimilación tiene que empezar antes, idealmente. Entonces, Jnana Yoga es Vedanta, es las Upanishads, es el autoconocimiento. Mantra final. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengáis buena semana. Nos vemos pronto. Gracias, Oscar, que te mejores. Gracias a vosotros.